Buenas noches. Vamos a dar un ratito a que se vayan conectando. Unos instantes de espera, de escucha. Bueno, igualmente el propósito de este espacio es que quede grabado, que sea posible acceder a él, ¿sí? Muy bien, el propósito del video del día de hoy es triple. Por un lado, el propósito de este espacio es abrirnos ligeramente a lo que el proceso de madurar la luna implica. Tal vez podemos decir que es una pregunta que se abre, es una introducción, es una invitación, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, el segundo propósito de este espacio de hoy que vamos a compartir es crear un momento, ¿sí?, de escucha, un momento de tomar contacto, que es una palabra muy lunar, con lo que se está moviendo en este momento en nuestra experiencia a raíz de la luna llena. ¿Sí? La luna llena como significadora de procesos que se amplían, que se amplifican, ¿sí? Y en tercer lugar, el propósito de este espacio también es abrir la puerta hacia el taller de Madurar la Luna que sucederá en junio en Barcelona, ¿sí? Pero realmente mi intención es que este ratito que vamos a pasar juntas y juntos ofrezca soporte y para este momento evolutivo en el que estamos, ¿sí? Entonces vamos a comenzar, ¿sí? Lo primero que les voy a proponer a quienes están observando, ya se irán sumando más personitas y si no lo verán luego en diferido, es que pensemos por un momento, que conectemos, ¿sí?, con la luna como luminaria, la luna como cuerpo vivo, como cuerpo orgánico, la luna como ese cuerpo allá a lo lejos, ese satélite con el que continuamente podemos establecer un vínculo, ¿sí? Para quienes se están sumando, la propuesta es conectar con la luna en el cielo, ¿sí? Un momento para esto. Obviamente cuando conectamos con el cuerpo lunar, con el satélite en el cielo, directamente lo que estamos haciendo es abrir un diálogo, ¿sí? Estamos entrando en vínculo. Pensar sobre lo que es la luna. ¿Qué es la luna para mí? Quien quiera puede escribir también, compartir, ahí vamos creando juntos. Cuando nos preguntamos qué es algo, qué es la luna en este caso, directamente nos estamos posicionando en relación a aquello que estamos interpelando, ¿sí? Ya eso nos da mucha información de cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos, ¿sí? Por eso la luna tiene tanto que ver con nuestra naturaleza vincular, ¿sí? Porque directamente en el momento en el que empezamos a contactar con un otro, con una otra, en este caso con un cuerpo planetario, ¿sí?, con una luminaria, directamente ya nos damos cuenta de que somos alguien que se está conectando, alguien que se está comunicando, alguien que está entrando en relación, ¿sí? Esto es como la base. La base es que la luna, ¿sí?, al margen de lo que cada una haya sentido en este momento, nos permite dar cuenta de que continuamente estamos en proceso de vincularidad, continuamente estamos conectando, ¿sí?, o desconectando de procesos. Esta desconexión es relativa y aquí lanzo una pequeña perlita para que profundicen en ella, ¿no? Tiene que ver con ¿qué es desconectarse? ¿Sí? ¿Qué significa salir de la relación? Porque realmente si atendemos a nuestro soma,
ya este cuerpo que estamos habitando ahora cada una y cada uno de nosotros, aún mirando hacia una pantalla, ¿sí? Aún volcando nuestra atención hacia este espacio, ¿sí? Este cuerpo está en continuo vínculo con la fuerza de la gravedad, ¿sí? Está en continuo vínculo con el aire y con cada uno de los elementales que nos rodean, con el sonido, con el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa desconectarse? Cuando abordamos la luna, lo que abordamos son nuestras estrategias de defensa y de desconexión, que son estrategias, ¿sí?, emocionales, psicológicas, que no son reales, en cuanto realmente la conexión corporal continúa sucediendo, y ahí se produce un desfase entre lo que realmente sucede, ¿sí?, entre este ser en continuo vínculo, ¿sí?, y lo que psicológicamente nosotras utilizamos como una estrategia de protección. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que de niñas llega el momento en el que nos tienen que dejar en la guardería, ¿sí? Veníamos sintiendo el amor, la presencia de nuestros progenitores, y de pronto nos dejan por cuestiones laborales en un espacio nuevo, desconocido, ¿sí? Y ahí cada quien, dependiendo de la naturaleza de su luna y de las memorias, ahora hablaremos de eso, que atraviesan sus fluidos, se protege de una u otra forma. Desarrollamos diferentes estrategias, ¿sí? A esto lo llamamos estrategias de defensa, defensivas. Entonces cada quien puede tal vez conectar con esta situación y pensar cómo se protegería, ¿sí? Habrá quien lo haga exponiéndose, tratando de ser vista, ¿no?, llamando la atención. Habrá quien lo haga retirándose, encuevándose, haciéndose inaccesible, endureciendo la membrana, ¿sí? Habrá quien tal vez resuelva esa sensación de soledad dialogando, poniéndose en relación, jugando con otros niños y otras niñas, ¿sí? Como estaríamos hablando de lunas más aéreas, lunas que están relacionadas con nuestras habilidades para comunicar, para utilizar el aire, ¿sí? Tanto como neurosis, lugar de defensa, como recurso. Ya veremos esto un poquito más tarde también, ¿sí? Entonces, ahí mientras voy hablando podemos ir conectando con esto adentro. ¿Cómo me comporto yo? ¿Cómo me defiendo? ¿Sí? ¿Qué se juega cuando siento que no estoy segura, que no estoy confortable? Muy bien. Tenemos esta idea de que la luna nos revela que estamos en continuo vínculo, en continuo proceso de vincularidad. Tenemos esta otra idea de que podemos defendernos, desconectarnos cuando no nos sentimos en vinculación, cuando no nos sentimos seguras en relación al otro, a la otra, ¿sí? Y ahora vamos a seguir buceando hacia otra capa, ¿sí? Y esa otra capa tiene que ver con dinámicas de luz y sombra, ¿sí? Con algo que la luna nos revela en su continuo tránsito, que es la ciclicidad, la naturaleza de nuestra conciencia. Si observamos a ese cuerpo lunar en el cielo, veremos que continuamente su luminosidad está transformándose, y eso nos recuerda que también nuestra habilidad, nuestra capacidad de conectar con una claridad interna, ¿sí?, muta continuamente. Atender a los ciclos de la luna es atender también a la ciclicidad de nuestra naturaleza. Es diferente el momento en el que la luna en el cielo está totalmente, como ahora, llena, pletórica, ¿sí?, a cuando la luna está oscura, revelando un espacio mucho más inconsciente, mucho más vinculado a la matriz uterina, ¿sí?
todos estos movimientos son también soma, es también una experiencia corporal. No solo estamos en un plano intelectual simbólico, estamos en un plano en el que lo simbólico se hace cuerpo. Basta imaginar aquel momento en el que en la noche, ¿sí? Antiguamente, cuando todavía no había electricidad, cuando en la noche no había luna evidente, ¿no? Cuando estamos cerca de la luna nueva, la luna negra. Imagínense la experiencia corporal de ese momento, ¿sí? Tal vez esto lo pueden asimilar a momentos de su vida en que han sentido que el espacio estaba oscuro, que había una oscuridad relativa a su experiencia cotidiana, tal vez estaban en proceso de mengua en relación a ciertos aspectos de su vida que estaban mutando en ese momento. Eso se puede cartear a través de diferentes tránsitos en el mapa natal, ¿sí? Entonces, como ven, un poco lo que estoy tratando de traer a este espacio es esta relación continua entre nuestra naturaleza corporal, ¿sí? Y los procesos de índole planetaria, de índole sistémica, de índole simbólica. Y si entramos en diálogo, si entramos en relación, continuamente podemos ir extrayendo no solo experiencia, sino también significado. Y el significado es fundamental en nuestra experiencia humana, porque el significado, significar la realidad, es lo que nos permite continuar en relación, ¿sí? Significar, por ejemplo, da sentido a nuestro camino. Y eso es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Qué sentido encuentro cuando me vinculo? ¿Sí? A lo mejor ahora mismo para muchas y muchos de nosotras se está evidenciando que el entrar en vínculo genera un conflicto interno, porque me siento desnutrida, me siento que no quepo, me siento que no soy reconocida, ¿sí? Me siento que ocupo demasiado espacio. Hay diferentes percepciones que pueden ser muy asimilables a nuestra luna natal dependiendo de cómo la integramos en nuestra conciencia. Luna entonces tiene que ver con el registro de nuestra manera de estar en vínculo, con la posibilidad de vincularnos, entrar en contacto, entrar en relación, ¿sí? Y cómo esa relación genera confort, comodidad, ¿sí? Genera un soporte para poder desplegarnos hacia la vida, como el bebé que siente en los brazos de su mamá el apoyo necesario para poder expresar su potencia, o en el caso de una luna desnutrida, lo que podemos experimentar es miedo, desconfianza y el despliegue de todos esos patrones defensivos que viven en nuestro sistema de fluidos y que viajan más allá de nuestra propia experiencia corporal que traemos por linaje. Y esto nos lleva a otro punto central en el proceso de madurar la luna, y es que los patrones vinculares que traemos con nosotros no son solo nuestros, sino que también pertenecen a nuestro árbol. Entrar en contacto con nuestra luna es directamente entrar en contacto con nuestra historia, pero también con nuestra memoria celular, ¿sí? Con la memoria que ha registrado las vincularidades de nuestro linaje. Cómo se vinculaba mamá con su entorno, cómo se vinculaba mi abuela con su entorno, cómo se vinculaba mi mundo cercano con esta sensación de nutrición, de confort, de soporte interno, de cuidado emocional, este soporte necesario para que la vida suceda, ¿sí? En ese sentido, y ya yéndonos a cuestiones más vinculadas a la somática, a la educación somática que veremos, que se ven, bueno, que trabajamos en esta propuesta que es madurar la luna, podemos hablar de aspectos vinculados al desarrollo evolutivo, ¿sí? Entendemos que hay cuatro etapas, 4 aspectos dentro del desarrollo de todo bebé y por supuesto de todo adulto y de toda adulta, ¿sí? Y estos aspectos tienen que ver
con estados, ¿sí? El primer estado es el estado de supervivencia. Es ese estado en el que la vida, en el que se juega la vida, ¿sí? En un bebé sería ese momento en el que las necesidades primarias del bebé no están satisfechas y entonces aparece el llanto. Ese sería el estado de supervivencia. Desde ese estado es imposible entrar en relación, entrar en vínculo. Así que tal vez esto que voy a nombrar ahora sea una información pertinente para registrar dónde estamos en cada momento, ¿sí? Luego verán por qué. Luego del modo supervivencia, tenemos el lugar en el que podemos situarnos en el confort, ¿sí? Ese es el lugar en el que me siento nutrida, me siento habitada, me siento que puedo empezar a dar cuenta de otras complejidades, ¿sí? En el bebé sería ese estado neutral en el que siente que sus necesidades básicas están satisfechas. El tercer estado del desarrollo tiene que ver con el vínculo, ¿sí? Cuando me siento nutrida, cuando me siento satisfecha, puedo empezar a crear vínculo, ¿sí? Por lo tanto, el aspecto, la dimensión relacional del ser, ¿sí? Evolutiva, una relación evolutiva, es posible vincularnos desde esta salud cuando somos capaces de nutrirnos a nosotras y a nosotros mismos, ¿sí? Y el cuarto, me he ido 2, 3, 4, y el cuarto estado del desarrollo es la curiosidad. Yo también integraría en ese estado el placer. Entonces, miren qué interesante. A raíz del vínculo, del poder entrar en vínculo, de estar disponible para ir hacia el vínculo, puedo generar procesos de placer, puedo darme al placer, puedo intercambiar con las demás personas, puedo relacionarme con mi entorno desde la curiosidad. Imagínense ese bebé ya de unos pocos meses que empieza a tener ese soporte interno, esa seguridad que da el apego seguro, ¿sí? Fíjense la importancia de esa continua circulación con la mamá, que le permite estar en relación, le permite alcanzar, le permite ir hacia el espacio, desplegar los sentidos, ¿sí? Cómo mis sentidos aumentan mi registro del lugar en el que estoy, ¿sí? Fíjense cómo cambia. Cuando estamos en estadios de supervivencia, el foco es muy interno, ¿sí? No tengo capacidad, soporte interno para ir hacia el mundo. Una vez he encontrado un estado de confort y de vinculación coherentes con mi necesidad, entonces puedo abrirme, me convierto en un ser más centrífugo, ¿no? Más centrífugo, más abierto, más que proyecta de esta manera la energía. Fíjense que ahí de lo que estamos hablando es de lo solar. Entonces, ha aparecido la relación entre luna y sol, porque cuando seguimos el ciclo lunar, y esto es importante que no se nos escape, directamente, necesariamente, inevitablemente estamos conectando con el sol, porque lo que la luna hace es reflejar la fuerza solar. Y cuando hablamos de solaridad, hablamos de autonomía, hablamos de nuestro propio ser en expresión, hablamos de independencia, hablamos de irradiación. Fíjense, esta idea de expresar, alcanzar, llegar, ¿no? Desde nuestra propia curiosidad o nuestro propio placer hacia el mundo. Fíjense qué complejidad cuando hablamos de madurar la luna. Madurar la luna tiene que ver con entrar en diálogo con todas estos pequeños fragmentos de una gran trama, de una gran melodía, ¿sí? De la sinfonía, como decía una mentora bailarina, de la sinfonía que está siempre sonando. Entonces, develar nuestro vínculo con lo lunar tiene que ver con ahondar en esa continua relación adentro-afuera, en ese continuo
recogerse y expresar, condensar y dilatar, ¿sí? Entonces traemos otra palabra clave de lo que estamos hablando, es de la regulación. Y eso es una gran pregunta para esta luna llena. ¿Cómo nos regulamos? ¿Cómo regulamos nuestras necesidades? ¿Cómo regulamos nuestro deseo? ¿Cómo regulamos aquello que necesitamos para poder vivir y estar en el mundo y continuar en relación? Sí, un poco la propuesta de madurar la luna es recordar que no podemos no estar en relación, pero que sí podemos modular esa manera de estar en el vínculo, ese abrir, ese volver hacia adentro. Continuamente podemos dialogar, podemos conversar con nosotras y nosotros mismos. De alguna forma, lo que devela la luna es una función vinculada al maternaje interno. Cuando yo me doy lo que yo necesito, entonces puedo estar en el mundo, incluyendo toda la información, porque continuamente me regulo y me modulo. Sí, esto es un diálogo continuo con nuestro sistema nervioso y también con los primeros estadios del desarrollo y la relación papá-mamá, masculino-femenino, lo que me daba seguridad, lo que me daba confort, lo que me permitía ganar en independencia, en movilidad, en espaciosidad, en conciencia espacial, y lo que me nutría y me acalmaba y me permitía contactar con un lugar más matriz, ¿sí? Más regenerativo. Ok, si alguien tiene preguntas, vayan comentando y yo puedo pues ir incluyendo la información, hablando de que toda la información esté en el proceso, porque ahí también hay mucha riqueza, ¿no? En el que aparezcan palabras, aparezcan sensaciones, aparezcan preguntas por parte de todas las personas que están viendo o que verán. Eso ya me lo pueden hacer llegar por privado en otra línea del tiempo, ¿sí? Entonces, quienes han hecho el trabajo de madurar la luna saben que contactar con lo lunar es también contactar con nuestros fluidos, ¿sí? Y de alguna forma esto implica que abramos la escucha y la percepción a lo que nos está sucediendo adentro. Piensen que cuando somos bebés somos prácticamente un 90, 80 y pico % de agua. Y a medida que crecemos, el nivel de agua se va reduciendo, ¿sí? Hasta que a la hora de morir en la vejez, nuestra acuosidad interna puede ser de un 50%. Fíjense cómo nuestros fluidos se reducen a medida que nos encaminamos hacia la muerte. Hay algo que se va secando, algo que se va saturnizando, ¿sí? Y agua tiene que ver con transformación, con renovación. Fíjense cómo el agua del cuerpo, que es un solo agua, que dependiendo del lugar que ocupa y de las membranas que atraviesa, se transforma en un fluido o en otro, ¿sí? Pero al final es una sola agua y su cualidad es la de poder atravesar espacios, poder atravesar membranas, como lo hace el fluido entre las células, atravesando de una membrana hacia la otra, ingresando en el núcleo celular y saliendo de él. Esto está sucediendo en este cuerpito y en esos cuerpitos todo el tiempo. Y por supuesto está en diálogo con la luna que está en el cielo, con su perigeo y su apogeo, cuando está más cerca de la Tierra, cuando está más lejos de la Tierra. Fíjense que si las mareas se mueven, ¿cómo no vamos a movernos nosotras? ¿Sí? Y aquí ya estamos entrando a un registro muy físico de la experiencia lunar, pero también existe ese registro. Está el registro simbólico, el registro sensitivo, el registro material. Hay muchos registros que en este taller, en esta experiencia que es madurar la luna, yo propongo ir investigando, ¿sí? Pero bueno, ya aquí les dejo mucha información al respecto. Entonces, un último punto. ¿De qué va esto de la luna en nuestra propia carta? ¿Sí? ¿Dónde le vemos la bajada a todo esto que estoy contando? Aparte de con las preguntas que he propuesto y las reflexiones, las imágenes que voy trayendo, ¿no? Cada elemento, ¿sí?
en nuestra carta con respecto a nuestra luna, cuál es el elemento y el signo de nuestra luna, la casa en la que está, nos habla muchísimo de qué necesitamos. Cuando hablamos de lo lunar, de la función lunar, estamos haciéndonos la pregunta, ¿qué necesito para entrar en contacto? ¿Qué necesito para continuar en relación? No va a ser lo mismo para las lunas de aguas que para las lunas de tierra. No va a ser lo mismo para las lunas de fuego que para las lunas de aire. ¿Sí? El elemento nos trae cualidades de nuestra necesidad. ¿Sí? Una luna de agua probablemente necesite entrar en relación a través de una cualidad mucho más sensitiva, sensible, empática, ¿sí? Un ritmo mucho más vinculado a esto, al fluido. Y cada agua tiene una cualidad. No es lo mismo el agua de Cáncer, que es un agua íntima, un agua cercana, próxima, que un agua de Piscis, que es un agua un poquito más abierta, transpersonal, que conecta desde un lugar mucho más simbólico con el otro, con la otra, ¿sí? Una luna de tierra que va a requerir una seguridad en el vínculo, ¿sí? Necesito seguridad para estar en vínculo. Luna en Capricornio, por ejemplo, ¿sí? O una luna de fuego, una luna en Aries. Necesito mantenerme activa, necesito poder expresarme genuinamente para poder continuar en vínculo y en relación, ¿sí? Y cuando hablo de vínculo, hablo de esta amplitud que traía al principio, que no nos abandona, esta amplitud de estar en vínculo con las estrellas, con las demás personas, con el suelo, con los animales, con mi propia conciencia, ¿sí? Vincularidad como lo que circula. Por eso hablamos de que la luna, habitar la luna, madurar la luna, tiene que ver con un circular. Estamos circulando, ¿sí? En esta conciencia. Bien. Si no hay ninguna pregunta, que este es el momento, a mí me gustaría traer un pequeño espacio de conexión interna. ¿Sí? Luego tal vez volvemos a abrir espacio para quien quiera preguntar. Para quienes han hecho el taller online, conocen un poquito esta práctica, siempre la voy modificando y siempre vamos estudiando aspectos más específicos, pero quería hacer algo muy sencillito de unos cuantos minutos que nos sirva además para lo que estamos vivenciando hoy. Entonces, ahí vamos, ¿sí? Como lo que la luna nos pide es confort, ¿sí? Lo que les invito primero es a que encuentren ese lugar de confort en este momento. Tal vez para ello hace falta realizar alguna modificación física, un pequeño movimiento, mapear dónde estamos ahora. Quienes lo sientan pueden cerrar los ojos en este momento. Va a ser muy cortito este espacio, ¿sí? Y quien quiera puede mantener los ojos abiertos. Vamos a percibir realmente cómo el peso viaja desde la tapa de nuestra cabeza, atravesando la línea de nuestros huesos en espiral hacia el centro de la tierra. El peso viaja, se derrama, nos atraviesa. Y observamos cómo este derramamiento está continuamente sucediendo. Es un vínculo inherente a nuestra experiencia de estar vivas y vivos. A medida que sea posible, te invito a llevar tu atención hacia la zona de tu boca, cavidad oral, donde vive tu lengua, donde viven tus dientes, tu paladar duro, tu paladar blando. Ese lugar en el que tu palabra se proyecta hacia el mundo y contacta, a medida que te sea posible, con la saliva
y la humedad adentro de tu boca. Tal vez puedes mover la lengua paladeando esa humedad. Esa humedad siempre disponible para que el alimento sea procesado, sea envuelto en enzimas capaces de llevarlo hacia una metabolización, hacia una digestión. Continúa enfocando en ese espacio húmedo adentro de tu boca. Y a medida que sea posible, permítete tragar esa humedad y viajar con ella hacia la zona de tu pecho, hacia la zona que abre a tu estómago. Viajar con el fluido, viajar con tu humedad. Y te voy a invitar a que conectes con esta sensación interna del viaje del fluido. De cómo la humedad interna viaja en mareas, en diferentes ritmos, de tu saliva al fluido que vive entre tus diferentes tejidos, al fluido que entra y sale de tus células. Observa esta marea interna. Observa cómo está en continua relación con los movimientos de tu respiración. La entrada de oxígeno a tu cuerpo anima a tu corazón a impulsar al flujo sanguíneo del centro a la periferia y de la periferia al centro. A medida que sea posible, te voy a invitar a mapear en tu cuerpo si sientes alguna restricción a este flujo. Si hay algún lugar donde la marea se interrumpe. Contacta con este lugar. Tal vez es un brazo, una pierna, una rodilla, la zona del entrecejo, donde la circulación parece impedida. Cae a ese bloqueo, a ese impedimento. Continúa enfocando en la sensación que te revela esta luna llena. Observa si ese espacio que estás experimentando es una presión, es un pinchazo. ¿Qué cualidad tiene? ¿Cuál es su textura?
Continúa atenta, atento a la manera en que continúa circulando tu fluido a lo largo de tu cuerpo en relación a ese lugar de restricción. Y sencillamente permite que esa restricción se movilice. Puede ser a través de un pequeño movimiento corporal, puede ser simplemente animado por tu respiración. Y poco a poco ve diluyendo tu foco y abriéndote a la percepción completa del resto de tu cuerpo, de todo tu cuerpo, a la marea interna. Hasta que sea posible para ti tomar conciencia del espacio en el que estás y encontrar una transición para abrir los ojos y regresar a este espacio pantalla. Quien sienta de compartir, estoy atenta a los comentarios. Si se fijan, la marea interna está siempre sucediendo y dialogar con la luna es entrar en relación consciente, intencionalmente, con esta marea que a veces se protege y se defiende a través de patrones vinculares neuróticos que enquistan, que impiden que la energía circule, ¿sí? Y que a veces se expresan en forma de talento. El talento lunar es ese lugar interno que al ser nutrido expresa su sabiduría, su disponibilidad para el encuentro, para el contacto, sus habilidades en el contacto, ¿sí? Un poquito de esto es lo que exploramos en los talleres de Madurar la Luna. El encuentro de junio va a estar muy vinculado, ¿sí?, a recorrer diferentes aspectos de nuestro desarrollo, de los sistemas corporales, de cómo podemos aplicar esto en nuestro día a día y también en consulta para las personas que estén vinculadas al ámbito terapéutico, ¿sí? Cómo integrar toda esta información, esta vía de acceso a lo corporal en nuestro trabajo, en nuestro servicio humanitario, ¿sí? Y básicamente eso era lo que pretendía compartirles hoy. Obviamente esto es, como decía al inicio, solo un interrogante, una introducción, una inspiración, ¿sí? Bucear en lo lunar es un trabajo para toda la vida, eso nos lo trae la luna, ¿no? La maduración es continua porque ella pasa siempre por los mismos lugares en espiral. La luna nueva siembra, la luna creciente amplificamos la energía, la luna llena algo se revela y en la menguante nos preparamos para soltar, descartar. Eso lo estaremos habitando la próxima semana a raíz de la mengua lunar y del cuarto menguante de la luna. ¿Sí ven?
es un ciclo que se repite y en esa repetición hay variaciones inevitables. Y conocernos en esa ciclicidad, en esa naturaleza de repeticiones y variaciones es lo que nos permite madurar, ¿sí? Ir recorriendo, ir escuchando esa dinámica de luz y sombra en la que nos vinculamos, trayendo un poquito de luz cada vez, un poquito más y un poquito más de luz a nuestras vincularidades, ¿sí? Si no hay preguntitas por aquí, les agradezco la escucha, el tiempo, el poder darse el permiso de conectar con este continuo movimiento de este latido, ¿no? De ir y volver, de ir hacia el mundo y regresar al origen, retornar a casa, al hogar interior. También la luna tiene que ver con esto, ¿no? De poder regularnos en relación a este estar en la tierra. Gracias a los corazoncitos que han habido por ahí, a la escucha atenta. Y continuamos explorando. Quedan plazas para el taller de Barcelona presencial. Habrá otro online más adelante. Quien tenga ganas de explorar con profundidad todo esto que traigo, como pequeñas pinceladas, que me escriba. Y ahí seguimos circulando, navegando, alunándonos. Al final, y esto ya es harina de otro costal, pero lo voy a nombrar, encontrar soporte interno, ¿sí? Aprender a madurar nuestra luna es condición sine qua non para poder abrirnos al placer, a la experiencia venusina, a ese lugar en el que podemos compartirnos desde nuestro valor, desde nuestra creatividad, desde nuestra soberanía, ¿sí? Les mando un abrazo grandote, esperando que esta información pueda dar soporte en este momento, ¿sí? Muchas gracias.